Ante el avance de la pandemia COVID-19 y sobre todo con la quinta variante de preocupación que el mundo conocería, Omicron, uno de los elementos que ha ayudado a limitar las infecciones y los contagios serían las mascarillas. Barreras que han permitido evitar el contagio de COVID-19 y sobre todo que las personas infectadas propaguen el virus. Sin embargo, ¿existiría algún momento en donde se deje de usar estas mascarillas? Con las declaraciones que habría dado Dinamarca, en donde ya entrarían a una nueva normalidad sin el uso de las mascarillas, esta conducta sería adecuada, un grupo de expertos y sobre todo investigadores estaría dando una razón y una explicación en qué momento una persona dejaría de usar mascarillas, sobre todo en una comunidad. En este video vamos a compartir esta reciente publicación dada por algunos expertos y sobre todo tomar en cuenta la investigación que indicaría cuál sería el momento en que una comunidad o territorio pueda considerar probablemente no utilizar la mascarilla y sobre todo qué opinarían algunos expertos en relación a ello. En este video vamos a compartir esta investigación y vamos a dar algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación dada este 5 de febrero 2022, en donde un grupo de expertos, sobre todo en epidemiología, habría indicado una condición que podrían considerar los países para que no se utilicen las mascarillas, una medida que ha ayudado a contener el avance y la propagación de la pandemia por COVID-19. ¿Cuándo debería un territorio pensar en probablemente ya no utilizar las mascarillas? Es una de las preguntas que muchos se hacen. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, uno de los puntos muy importantes a entender es que a lo largo de la pandemia por COVID-19, conociendo que el agente infeccioso es un virus ARN que los investigadores han dado el nombre de SARS-CoV-2, es importante entender que las mascarillas han sido uno de los filtros y sobre todo uno de los elementos protectores que ha ayudado a contener el avance de la pandemia. Ante la presencia de la quinta variante de preocupación, que fue conocida el 26 de noviembre de 2021 a nivel mundial por la OMS y se le dio el nombre de Omicron, es importante tomar en cuenta que las mascarillas siguen siendo útiles y están conteniendo el avance de esta variante. Sin embargo, ¿habrá algún momento en donde las personas dejen de usar la mascarilla? Y esto estaría siendo reportado en una investigación que ha sido publicada este 5 de febrero 2022, en donde investigadores en España hablarían sobre poner fin al uso de la mascarilla. Los epidemiólogos ponen fecha al fin de uso de la mascarilla en interiores en España. Los expertos establecen un umbral de los 50 casos de coronavirus por 100.000 habitantes para plantear la posibilidad de prescindir de los cubrebocas. Es importante tomar en cuenta que ya expertos estarían dando una cifra o un indicador para poder prescindir de las mascarillas. Es una situación importante que habría sido publicado este 5 de febrero. El uso obligatorio de las mascarillas en interiores permanecerá en España al menos hasta el comienzo de verano. Así lo han pronosticado los epidemiólogos consultados y sobre todo establecerían algunas condiciones principales para que resulte factible la supresión de la actual normativa, el nivel de transmisión del coronavirus y la gravedad de los contagios. En palabras del director del Instituto Balmis de Vacunas, Francisco Jiménez, la incidencia de COVID-19 debería reducirse a 50 casos por 100.000 habitantes para que de esta manera, por 14 días consecutivos, para permitir la eliminación de la norma del uso de mascarilla en interiores. Según los datos de España, es muy importante que a la actualidad España acumula 2.299 casos por 100.000 habitantes. Una cifra importante a considerar. Tener un umbral
de 50 casos por 100.000 habitantes de COVID-19 significaría probablemente el prescindir el uso de las mascarillas, dado que el nivel de contagio sería muy mínimo. Y esto es algo importante a tomar en cuenta. Sin embargo, no podemos nosotros, todavía sin llegar a un umbral como tal, llegar a decir que el uso de las mascarillas no sea útil. Y esto se va al caso de Dinamarca. Dinamarca el 1 de febrero habría indicado de que la situación que está viviendo el país sería como la situación previa a la pandemia, es decir, estarían entrando en una nueva normalidad. Sin embargo, es importante mencionar que Dinamarca recién está empezando a disminuir los casos. El 1 de febrero da la indicación de que ya prácticamente superarían COVID-19, pero actualmente, a la fecha del 6 de febrero de 2022, Dinamarca ha registrado 36.512 contagios. Y esos datos son importantes, lo que significa que pueden verse nuevas olas o nuevos brotes de contagio. Es muy importante entender la prudencia que dan algunos expertos. 50 casos por 100.000 habitantes de COVID-19 podría ser un umbral que considere el dejar de usar la mascarilla en interiores. El dato es importante. Actualmente España registra 2.299 casos acumulados por 100.000 habitantes. La parte positiva de esta cifra puede alcanzarse antes de verano en España, siempre y cuando no aparezca una nueva variante más agresiva que escape a la inmunidad. Esto mismo se ha planteado el investigador de la Fundación de Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Salvador Peiró, quien añade que si la tendencia de los casos graves sigue reduciéndose, España podría comenzar a gestionar la pandemia con menos restricciones. España ya estaría evaluando varias estrategias. Una de las estrategias que habría sido mencionada a finales de enero era la de gripalizar la pandemia, en donde ya no se esté haciendo testeos o pruebas de manera continua a toda la población, sino solo a personas que tengan algunos síntomas o personas de una comunidad elegible. En otro punto, esta estrategia de también eliminar los cubrebocas o mascarillas estaría dándose cuando se alcance un umbral de 50 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, para muchos expertos mencionan que no debemos bajar la guardia. Hay que tomar en cuenta lo que en palabras de la OMS, del director general de la Organización Mundial de la Salud, se habría dado, en que mientras exista casos de COVID-19 en otra región del mundo, no se puede declarar que la pandemia haya terminado. Datos muy importantes y que los expertos también mencionan que debemos ser prudentes al momento de tomar decisiones con medidas que han ayudado y que han demostrado evitar la propagación del virus. El uso de las mascarillas ha ayudado y seguirá ayudando a evitar los contagios. Sin embargo, es muy importante ser cautos al momento de dejar una normativa que podría incrementar los casos de contagios. 50 casos por 100.000 habitantes sería una cifra que muchos expertos estarían mencionando para poder decidir el uso no obligatorio de mascarillas en interiores. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante en donde ya investigadores estarían evaluando cuándo sería el momento de ya no estar usando mascarillas de forma obligatoria. En una publicación que fue dado este 5 de febrero de 2022, epidemiólogos pondrían fin a la fecha de uso de mascarilla en interiores en España. Los expertos han establecido un umbral para llegar a esta situación: 50 casos de coronavirus por 100.000 habitantes. Es importante que actualmente España acumula 2.299 casos por 100.000 habitantes y esta condición todavía no podría darse. Y tomando en cuenta a que Dinamarca ya habría establecido una nueva normalidad, teniendo todavía contagios que superan los 30.000 casos por día, es una situación preocupante que podría generar una nueva ola de contagios. Las mascarillas han sido un factor importante para contener la pandemia y es muy importante ser prudentes al momento de dar una normativa y de elegir el no uso obligatorio de la misma. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta.
Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.